Esta hermosa mansión que da paso al barrio de Chacaica fue propiedad de descendientes del último Mensei Guanche de Adeje, Pelinor, llamado también Diego Díaz o Delgado el Fuerte. Los reyes católicos concedieron a Pelinor el título de don y el derecho a usar su propio escudo de armas. En campo de oro, dos palmas verdes cruzadas bajo una corona, a la izquierda una R y a la derecha una D, que significa Diego Rey. En el centro, dos rejas entreabiertas que cierran a tres ovejas blancas, y al pie de las rejas, dos lobos blancos con collares rojos. En la primitiva mansión vivieron el capitán Juan Delgado de Adeje, nieto de Pelinor, y su esposa Margarita de Llarena y Baute. Su hijo, el alférez Juan Delgado Llarena, se casó con una vecina de Güímar, Ana González Guanche, y fundaron la familia Delgado Trinidad de Fasnia y Güímar. Un nieto de ellos, alférez de milicia y alcalde de Güímar y Candelaria, don Juan Delgado Trinidad y González, se casó con Anastasia Hernández de Oliva y Díaz en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar el 10 de mayo de 1716. La casa que hoy podemos admirar fue construida por él en la primera mitad del siglo XVIII. Su hijo y capitán de milicias José Delgado Trinidad y Díaz contrajo matrimonio el 26 de julio de 1746 en la parroquia de San Pedro de Güímar con doña Antonia María Hernández de la Rosa y Ramos. Fue el fundador de la capilla de Nuestra Señora de Belén, de su casa de Chacaica, la cual fue bendecida en agosto del año 1765 como oratorio de la familia. Una vez viuda, doña Antonia María, su hijo José Delgado Trinidad y de la Rosa, que fuera alcalde de Güímar y capitán del regimiento de milicias canarias, y vecinos de San Pedro Arriba, solicitaron permiso para poder celebrar misa en la capilla que habían construido. Además, doña Antonia mostró su deseo de ser enterrada con el hábito de Nuestra Señora del Carmen en la iglesia parroquial de San Pedro, en la capilla de dicha imagen. Así se hizo el 22 de marzo de 1807, tras oficiarse las honras fúnebres. Su hijo José Domingo Diego Delgado Trinidad y de la Rosa, subteniente de cazadores y alcalde real de Güímar, contrajo matrimonio en 1788 con doña María de la Concepción de Lugo y Melo, natural de la villa de la Orotava. Antes de cumplir un siglo de su existencia, la ermita se había desplomado, permaneciendo largo tiempo en estado de ruina. Un hijo de los anteriores, José Domingo Delgado Trinidad y Lugo, se casó con María Josefa Osí y Sabiñón, ascendiente del padre José de Anchieta, apóstol de Brasil. Siguió la carrera militar hasta alcanzar el empleo de capitán de milicia y fue alcalde de Güímar. De esta unión nació en 1836 su única hija, doña Francisca Delgado Trinidad y Osí. Fue dama de compañía de la infanta María Luisa Fernanda, fundadora del Hotel Buen Retiro y de un convento y colegio de dominicas, camarera de la capilla de San Pedro Arriba y de la imagen de San Pedro Apóstol de la parroquia de Güímar, además de otros cargos a nivel provincial. Se casó el 11 de octubre de 1875 en la capilla de Nuestra Señora de Belén de su casa de Chacaica, con don Luis Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, octavo marqués de la Florida, nacido en la Orotava el 1 de abril de 1837. Fue licenciado en Derecho, diputado de las Cortes Constituyentes, donde ejerció un brillante papel en la defensa de Canarias, caballero comendador de la Orden de Carlos III, masón, pionero del espiritismo en España y uno de los personajes más ilustres de Canarias en la segunda mitad del siglo XIX. Renunció a importantes puestos políticos que le ofrecieron y tuvo que regresar a su tierra afectado por problemas de corazón. Falleció un año después de su matrimonio en Santa Cruz de Tenerife, el 3 de mayo de 1876,
apenas cumplidos los 39 años y sin dejar sucesión de este matrimonio. Doña Francisca Delgado Trinidad le sobrevivió 50 años más y no se volvió a casar. Durante su vida, y al igual que todas las señoras de la familia, tuvo el privilegio de revestir y engalanar el trono de plata de San Pedro que ella misma había regalado. Las magnolias que adornaban al trono las recogía del árbol que se encontraba en el jardín de su casa. En marzo de 1884, la casa fue saqueada, llevándose los ladrones las joyas de la dueña y el dinero que había. Solo respetaron las joyas de San Pedro que custodiaba la marquesa. Cuentan los periódicos de la época que rompieron hasta 17 cerraduras. A la muerte del marqués, doña Francisca decidió abandonar la casa y viajar por Europa. Durante su estancia en el extranjero, la mansión fue ocupada por una familia inglesa que, sorprendida por el clima y el paisaje, decidió traer a familiares y amigos. Con permiso de la marquesa, transformaron algunas dependencias en habitaciones dormitorios. En febrero de 1887, los periódicos daban la noticia de la apertura de la casa de la marquesa como futuro hotel para hospedar extranjeros en los meses de invierno. Hacia 1889, la casa se abrió al público como residencia, dispuesta a albergar a un número reducido de visitantes extranjeros, bajo el nombre de El Buen Retiro. La iniciativa la tomó la propia marquesa, ante los gastos que suponía el mantenimiento de la mansión. En esta época, una parte del edificio la vendió a don Domingo Pérez Fariña y doña Juana Cáceres Romero, padres del obispo Pérez Cáceres. En la actualidad se conoce como la Casa del Obispo. El 1 de diciembre de 1898, el ayuntamiento autorizaba la apertura del hotel por Miller y compañía, con el nombre de Buen Retiro, aunque no abrió sus puertas hasta enero de 1890, destinado especialmente a turistas británicos. Junto al Hotel La Raya y el Sanatorio Alemán, hizo que Weimar ocupase un lugar destacado a finales del siglo XIX. El lugar privilegiado donde se encuentra, sus jardines exóticos y el clima fueron motivos de elogios por muchos visitantes ilustres que se alojaron aquí. Entre otras cosas, el Hotel Buen Retiro prosperó porque muchos huéspedes del norte de Europa podían visitar fácilmente a familiares y amigos que se encontraban alojados en el Sanatorio Alemán, en busca de una solución para sus problemas respiratorios. El agua que se usaba llegaba mediante atarjeas desde el Barranco del Agua, se filtraba a la entrada de la casa y llenaba el aljibe. La comida estaba al cuidado de una señora inglesa que ofrecía al visitante los platos más sabrosos de su país. Desde la casa se realizaban excursiones a los barrancos de Badajoz, el río y Ñabingo, la ladera, la montaña grande. La información en el Reino Unido se obtenía en Kerland Street de Glasgow. En marzo de 1907 ocurrió un anecdótico y extraño suceso, del cual se hizo eco la prensa. Se produjo el robo de una maleta a un turista inglés. En principio la culpa recayó sobre el jardinero, pero el juez averiguó que la rotura había sido con una navaja inglesa, propiedad del criado del citado turista. La escritora de viaje inglesa Margaret Este se hospedó en este hotel del 11 al 14 de marzo de 1908, con motivo de su visita a Canarias,
y dejó constancia en su libro En Canarias con una cámara de cómo disfrutó un exquisito estofado irlandés en un tranquilo hotel, encantador y hogareño, y la visita a los barrancos del valle. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la marquesa volvió a instalarse en su casa, pero en sus últimos años la enfermedad le impedía subir las escaleras. En 1920, el hotel cerró sus puertas y el diario La Prensa anunció el 6 de mayo de ese año el alquiler del edificio y los terrenos anexos. No fue fácil alquilar un edificio de esas dimensiones, y ante la necesidad que tenía una comunidad religiosa para encontrar un lugar donde establecerse en nuestro pueblo, se reconvirtió en convento en el año 1924. El Boletín Oficial del Obispado de enero de 1925 daba cuenta de su agradecimiento a doña Francisca Delgado Trinidad y Osí, marquesa viuda de la Florida, por la cesión del hotel para la fundación de un convento de dominicas claustrales. Este convento tenía como superiora a Sor Aurora de Santo Domingo, y se creó además una escuela dirigida por la maestra Isabel Senmarí Galván. El que fuera obispo de Tenerife, don Domingo Pérez Cáceres, tomó posesión en el año 1925 como párroco propietario y arcipreste de la iglesia de San Pedro Apóstol. El banquete final tuvo lugar en las dependencias del antiguo hotel. El 12 de junio de 1927 falleció doña Francisca Delgado Trinidad y Osí tras una larga enfermedad. Con la muerte de la marquesa, el convento cerró sus puertas. La casa la heredó su ahijada, doña María Teresa Cuyen de Osuna, casada con el coronel de artillería don Julio Fuentes Serrano. El miércoles 22 de mayo de 1935 se celebró en la capilla de Nuestra Señora de Belén la boda de la hija de ambos, María Elisa Fuentes Cuyen, con Carlos Reyes y González de Mesa. Bendijo la ceremonia el deán de esta diócesis, don Domingo Pérez Cáceres. Estos últimos y sus herederos serían más tarde los propietarios de la casa hasta el año 1991, año en que fue adquirida por los actuales propietarios, la familia Díaz Gómez. La casa es un conjunto de construcciones rodeada de un inmenso jardín con palmeras, un enorme drago y una piscina. A la puerta principal se accede mediante un porche cubierto para entrada de carruaje. Una vez rebasada la puerta, se encuentra un pequeño cuadro de Jesús orando en el huerto, donde se podía leer Jesús del Buen Retiro. Probablemente este fuera el motivo de la elección del nombre de la mansión. La escalera de acceso al piso superior tiene una barandilla que arranca con la cabeza de un dragón. En el rellano superior encontramos una estufa de carbón, una plancha de vapor y una antigua palangana. Cerca de ello, un cuadro impresionista con una joven mirando al mar. Un largo pasillo atraviesa este piso superior y de sus paredes colgaban varios cuadros, como esta escena de cazadores en el llano de los viejos del Monte de las Mercedes. El comedor, magníficamente decorado, poseía una chaise longue en terciopelo rojo Borgoña. Las paredes se hallaban cubiertas por una impresionante colección de cerámica y dos grandes tapices que mostraban escenas de trabajadores en el campo.
El arco que separa las dos partes del comedor mostraba una espingarda mora con varias pistolas del siglo XIX. A ambos lados del arco colgaban dos grandes metopas en madera con sables, pistolas y puñales. Destacaba una manopla o pistola de acero fabricada en Toledo en 1875, con un gatillo de 4 agujeros para colocar los dedos y en la parte inferior una especie de puñal para el remate. En la biblioteca colgaban dos interesantes cuadros, uno de las banderas de Yacaica y otro de un paisaje campesino del norte de la isla con el Teide de fondo. Una esquina de esta habitación la ocupaba una mesa de despacho con objetos de porcelana y una Divina Comedia de Dante editada por la editorial Montaner y Simón en 1884. A su lado, un artístico álbum de postales donde destacaba una foto de Alfonso XII dentro de una orla de terciopelo rojo, y en el reverso, escrito a mano, invitaba a la marquesa a la ceremonia de su coronación. Un atractivo cuadro del conjunto de la casa y jardines del Buen Retiro ocupaba esta esquina de la biblioteca. La pared central del salón de la casa lo presidía un retrato del padre Anchieta. Según parece, era uno de los dos antiguos cuadros que existían del monje lagunero. El santo escribía en un libro y la Virgen se le aparecía en una nube. Bajo el tintero se desplegaba un pergamino que decía lo siguiente: En las paredes laterales se situaban los retratos de los últimos propietarios de la casa. A la izquierda, el de la marquesa, a cuyo pie se leía: Excelentísima señora doña Francisca Delgado Trinidad y Osí, marquesa viuda de la Florida, cristiana y generosa de esta casa, convento de la Santísima Trinidad de Belén, en la villa de Güímar, año 1924. El cuadro lo firmaba el pintor Manuel López Ruiz. Frente a ella, en la pared opuesta, se hallaba el de su padre, don José Domingo Delgado Trinidad y Lugo, que fuera alcalde de Güímar, cuadro del pintor Gumersindo Robaina en 1864. Al lado de la marquesa se encontraba el de la heredera de la casa, doña María Teresa Cuyen de Osuna. Y junto a don José Domingo, el del coronel don Julio Fuentes Serrano con uniforme militar. Junto a la casa y subiendo una escalera de piedra, se accede a la capilla de San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de Belén. La mano del pintor Manuel López Ruiz se manifiesta en el retablo y en el pequeño cuadro de la Virgen de Belén. A los pies de este altar, un mosaico presentaba la siguiente inscripción: Sor Inés de Santo Domingo, 4 de septiembre de 1911. Según cuentan, la imagen de San Vicente Ferrer fue llevada por la familia Delgado Trinidad a la ermita de San José del Escobonal y desapareció como consecuencia del incendio del templo. Juan Moriarty Delgado Trinidad, nieto de José Delgado Trinidad y Díaz, fue brigadier de caballería, jefe de la escolta de Espartero y diputado a Cortes por Canarias. Aún pequeño y viviendo en Santa Cruz de Tenerife con sus padres, se trasladaron a Güímar en 1810, huyendo de la epidemia de fiebre amarilla que se había adueñado de la capital tinerfeña.
Su hermana, María Candelaria, con una edad de 15 meses, murió a causa de esta enfermedad y fue sepultada en la capilla de Nuestra Señora de Belén. La pared lateral izquierda de la capilla se hallaba cubierta por un inmenso tapiz con los escudos de armas de los Delgado Trinidad y Benítez de Lugo y una corona de marqués en la parte superior. En el cuartel superior izquierdo se hallaba el escudo de la familia Delgado Trinidad y a la derecha el de la familia Osí. En el cuartel inferior izquierdo el de la familia Benítez de Lugo y a la derecha el de la familia Saviñón. En la pared lateral derecha el escudo de armas presentaba un yelmo de 3 rejillas en su parte superior. En el cuartel superior izquierdo el escudo de armas de la familia Osuna, a la derecha el de Saviñón, debajo y a la derecha descubrimos el de la familia Anchieta. En el exterior de la capilla se alza una pequeña espadaña con una campana fundida en el año 1787. Está considerada como la más antigua del municipio.